Yo nunca imaginé conocer a Jesús con un versículo tan conocido por mí desde mi infancia. Lo había escuchado tantas veces en ceremonias, en lecturas, en festivales, pero jamás pensé que ese mismo versículo sería la llave que abriría la puerta más profunda y peligrosa de mi vida. Si estás viendo este testimonio, quiero decirte algo. Desde ya, Jesús es real y mi vida cambió para siempre. Y si tú le permites hablarte mientras escuchas mi historia, también cambiará la tuya. Pero antes de llegar a ese momento, tengo que contarte cómo empezó todo, porque créeme, no fue un camino sencillo ni seguro. Desde muy joven crecí rodeado de tradición, costumbres, oraciones memorizadas y un profundo sentido de identidad. Me enseñaron quién era Dios, pero nunca me enseñaron cómo encontrarlo. Yo repetía palabras, pero por dentro estaba vacío. Lo peor es que nadie lo notaba, porque sabía sonreír, sabía aparentar, sabía esconder la tensión constante que llevaba en el pecho cada mañana. No podía dormir sin sentir que algo me perseguía. Una sombra, un pensamiento, un vacío. No sabía qué era, solo sabía que me estaba consumiendo. La ansiedad se volvió mi pan diario. Caminaba por las calles como si estuviera huyendo, sin saber exactamente de quién. Tragué ese estado durante años, hasta que una noche, cuando pensé que ya había tocado fondo, tomé una decisión desesperada que jamás imaginé tomar yo. Un judío que se consideraba racional y educado. Busqué a una psíquica. No lo hice por curiosidad. Lo hice porque sentía que algo más allá de lo visible me estaba empujando, como si hubiera manos invisibles apretando mi garganta. Lo que sucedió en esa sesión fue el inicio de una guerra espiritual que yo no sabía que existía. Ella comenzó a decir cosas sobre mí que nadie, absolutamente nadie conocía, de Taulis, ínchimos, miedos secretos, escenas que jamás conté. Era imposible que lo supiera, y en ese momento, en lugar de sentir alivio, sentí algo helado descender por mi columna. Fue como si un velo espiritual se rompiera sobre mi cabeza, como si algo me dijera: Dave, lo que tú no puedes ver es más real que lo que tocas. Esa sesión no me llevó a la paz que buscaba, me llevó al borde del abismo, me hizo entender que había un reino espiritual, real, poderoso y oscuro, y que yo era completamente ignorante y vulnerable ante la ley. A partir de ese día, dejé de ser agnóstico para convertirme en un hombre desesperado por entender que había más allá. Y fue ahí, exactamente ahí, en ese estado de confusión, miedo y búsqueda, que Jesús comenzó a acercarse a mí sin que yo me diera cuenta. Mi vida comenzó a girar en torno a preguntas para las que nadie tenía respuestas satisfactorias. ¿Por qué esa mujer sabía lo que sabía de mí? ¿Por qué mis noches se volvieron más pesadas después de verla? ¿Por qué sentía que algo me observaba cada vez que cerraba los ojos? Yo intentaba ignorarlo, pero no podía. Era como si el mundo espiritual me hubiera abierto la puerta sin que yo la tocara. Comencé a investigar, a leer, a buscar explicaciones. Y cuanto más buscaba, más lejos me sentía de Dios. Aunque paradójicamente, más lo necesitaba. Un día, casi por accidente, escuché una conversación en un café entre dos personas que decían algo que me golpeó el corazón. Hablaban de una congregación mesiánica, judíos que creían que Jesús era el Mesías. Para mí, eso era casi una ofensa. Algo absurdo, culturalmente prohibido, incluso peligroso para la reputación de mi familia. Pero al mismo tiempo, esas palabras me provocaron una intriga tan profunda que no pude ignorarlas en Jesús, el nombre prohibido, el nombre que solo escuchaba en discusiones o películas, jamás en conversaciones espirituales serias. ¿Por qué ahora aparecía ese nombre justo cuando yo estaba quebrado por dentro? Una semana después, tomé la decisión más arriesgada de mi vida. Entré por primera vez a esa congregación, mis manos sudaban, mi corazón palpitaba como si estuviera entrando a un territorio enemigo. Pero lo que vi ahí no era lo que esperaba, ni fanatismo, ni caos, ni manipulaciones. Había algo que nunca había sentido en ningún lugar religioso
un silencio lleno de presencia. Algo cálido, profundo, casi palpable. Me senté atrás, intentando pasar desapercibido, hasta que comenzó la prédica. El pastor abrió un pasaje que yo conocía, pero que jamás había entendido. Isaías 53, el siervo sufriente, el que cargaría con los pecados del pueblo, el que sería herido por nuestras rebeliones. Sentí que mi alma se paralizaba. Cada palabra parecía describir a alguien que yo conocía sin haber conocido. Y de pronto, como si una pieza encajara con otra, como si una puerta se abriera dentro de mí, sentí que todo apuntaba a una sola verdad. Jesús no era ajeno a mi fe. Jesús era el cumplimiento de ella. Ese fue el principio de mi colapso interior. Sentí que mi interior se quebraba cuando salí de aquella congregación mesiánica, como si hubiera atravesado un umbral invisible del que ya no podría regresar. Durante días caminé sin rumbo, tratando de procesar por qué Isaías 53 había golpeado con tanta fuerza mi corazón endurecido. Era como si cada palabra se hubiera grabado en mi mente con fuego, recordándome que el siervo sufriente no era un símbolo lejano, sino alguien que parecía caminar a mi lado desde la sombra de mi propia historia. Intenté escapar de ese pensamiento, pero cuanto más lo evitaba, más intenso se volvía. Pasé noches sin dormir, repasando cada detalle de la prédica, cada mirada, cada oración que escuché en aquel lugar. Era absurdo para mí sentir lo que sentía, pero no lo podía negar. Había una presencia que antes no conocía, una especie de suave insistencia que parecía susurrar en medio de mi ansiedad. Durante años había luchado contra el peso del miedo, tratando de controlar pensamientos que me ahogaban. Pero ahora experimentaba algo distinto, como si una luz desconocida se filtrara entre las grietas que yo tanto había intentado sellar. Aún así, mi mente se resistía con toda su fuerza. Creer que Jesús era el Mesías significaba desafiar la historia de mi familia, enfrentar preguntas imposibles y cargar con el temor de ser visto como un traidor. Caminaba por la ciudad viendo rostros conocidos y preguntándome si alguno de ellos podría entender lo que me estaba ocurriendo. Nadie sabía acerca de mis noches con insomnio, ni de la sensación de persecución espiritual que me acompañaba desde la visita a la psíquica. Era como si hubiese abierto una puerta equivocada hacia un mundo oscuro, y ahora una mano llena de compasión me ofreciera cerrarla de una vez. En esos días de confusión, decidí regresar a la congregación, esta vez con menos miedo y más necesidad. Me senté nuevamente al final, intentando ser invisible, pero algo en el ambiente parecía reconocerme. Durante la adoración sentí una presión en el pecho, no de ansiedad, sino de una verdad que quería abrirse paso. Cuando comenzó la enseñanza, el líder habló acerca del amor de Dios revelado a través del Mesías, y cada palabra parecía dirigida únicamente a mí. A mí era una sensación extraña, como si mis pensamientos más ocultos estuvieran siendo expuestos. Entonces ocurrió algo que no esperaba. Durante un momento de oración, sentí una paz tan profunda que me estremeció. No era una emoción pasajera ni una distracción mental. Era una especie de abrazo espiritual que rompía el muro que yo mismo había construido durante años. Cerré los ojos y por primera vez me atreví a hablar con Dios desde mi corazón y no desde la tradición. Le dije que no entendía nada, que tenía miedo, que mi vida estaba hecha a pedazos y que no sabía qué significaba todo lo que estaba sintiendo. En ese instante, un pensamiento claro atravesó mi mente como una flecha. Jesús está contigo. Me quedé inmóvil, como si el tiempo se hubiera detenido. No escuché una voz audible, pero la certeza era tan fuerte que no podía negarla. Era el mismo Jesús que yo había evitado durante toda mi vida, el que consideraba lejano, el que creía que no tenía nada que ver con mi identidad. Y sin embargo, ahí estaba, tocando las fibras más rotas de mi ser. Salí de la congregación con las piernas temblando, pero con una claridad que nunca había experimentado. Sabía que algo estaba cambiando profundamente dentro de mí,
algo que había comenzado con un misterioso despertar espiritual y que ahora se dirigía hacia una revelación que yo ya no podía detener, aunque todavía tenía preguntas, aunque todavía cargaba heridas. Sabía que había entrado en un proceso que transformaría cada rincón de mi vida y que tarde o temprano tendría que enfrentar la verdad que había intentado evitar desde mi niñez. A partir de ese día mis pasos se volvieron más lentos y conscientes, porque sentía que una mano invisible guiaba cada decisión en mi vida. Sentí que mi vida comenzaba a dividirse en un antes y un después, mientras los días avanzaban con una mezcla inquietante de temor y expectativa. Mis pensamientos ya no eran los mismos, porque cada vez que intentaba volver a la normalidad, algo dentro de mí me recordaba que había sido marcado por una verdad que no quería soltarme. No podía concentrarme en mis rutinas ni en las conversaciones diarias, porque todo parecía teñido de un llamado invisible que me empujaba a seguir buscando. Una tarde me encontré caminando sin rumbo por la ciudad, tratando de ordenar lo que estaba ocurriendo en mi interior. Tenía preguntas que me pesaban como piedras, preguntas que había evitado por años, pero ahora resurgían con una fuerza que me obligaba a enfrentarlas. ¿Por qué siento esta paz cuando escucho sobre Jesús? ¿Por qué Isaías 53 no deja de perseguirme? ¿Por qué siento que una presencia me envuelve, incluso cuando intento ignorarla? Mientras caminaba recordé aquella visita a la psíquica, el punto que marcó el inicio de este despertar involuntario. En ese momento pensé que encontraría respuestas rápidas, pero lo único que hallé fue un mundo oscuro que dejó una huella de temor en mi espíritu. Ahora, en contraste, esa sombra chocaba con algo completamente distinto. Una luz que parecía no exigirme nada, solo invitarme a acercarme. Pensé en mi familia, en cómo reaccionarían si supieran que yo, el hijo que siempre se mantuvo firme en la tradición, estaba cuestionando todo. Sentí el peso de generaciones enteras mirándome, como si cargara una herencia que no debía alterar. Sin embargo, dentro de mí surgía una convicción que no podía explicar. Era como si Dios mismo estuviera abriendo un camino que siempre había estado frente a mí, pero que recién ahora podía ver. Esa tarde decidí volver a orar, aunque no sabía cómo hacerlo de manera correcta según las normas que me habían enseñado. Me senté en silencio, cerré los ojos y dejé que mi corazón hablara con una sinceridad que nunca antes había tenido. Le dije a Dios que estaba cansado, que me sentía dividido entre el miedo y la esperanza, que no sabía si estaba dando pasos hacia la verdad o hacia un precipicio. En ese momento, un pensamiento suave se abrió paso entre mis dudas. Sigue adelante. No supe si era mi mente, mi deseo o algo más grande, pero fue tan claro que no pude ignorarlo. Al día siguiente regresé a la congregación con el corazón latiendo fuerte. Esta vez, al entrar, sentí como si el ambiente me abrazara. No era emoción humana, era algo más profundo, como si una presencia llenara el lugar de una manera que mi espíritu reconocía. Durante el tiempo de adoración, sentí un calor recorrer mi pecho, un calor que no provenía de mis emociones, sino de una paz que se asentaba en mi interior como un bálsamo. Mientras escuchaba las enseñanzas comprendí algo que nunca antes había entendido. Dios no estaba lejos. Nunca había estado lejos. Era yo quien se había encerrado en mis miedos, mis conceptos y mis heridas. Cada palabra que escuchaba parecía renovar una parte rota de mi corazón. No sabía cómo explicarlo, pero sentía que estaba avanzando hacia una verdad que había buscado, sin saberlo, durante toda mi vida. Cuando salí del lugar esa noche, mi mente seguía llena de preguntas. Pero mi espíritu descansaba de una manera que jamás había experimentado. Supe entonces que no podía detenerme, porque lo que estaba viviendo ya no era coincidencia ni sugestión. Era un llamado directo que me invitaba a seguir entendiendo quién era realmente el Mesías que había sido anunciado desde tiempos antiguos y que ahora parecía caminar de la mano conmigo en cada paso silencioso que daba. Sentí que el proceso que estaba viviendo
comenzaba a tomar un rumbo inesperado, mientras mis días se llenaban de señales que no podía ignorar. Cada mañana despertaba con la sensación de que algo nuevo se estaba formando dentro de mí, como si una mano invisible estuviera reorganizando mis pensamientos y limpiando rincones de mi corazón que yo mismo había dado por perdidos. No sabía explicarlo, pero cada paso me acercaba más a una verdad que aún no entendía del todo. Un día, mientras meditaba en silencio, recordé los años en los que había vivido consumido por la ansiedad. Aquellas noches interminables en las que mi mente se llenaba de voces internas, recuerdos dolorosos y una sensación de amenaza constante. Era como si el mundo espiritual se hubiera abierto frente a mí cuando visité a la psíquica, pero en lugar de traer claridad, solo me dejó atrapado en un laberinto sin salida. Ahora, en contraste, algo completamente diferente estaba sucediendo. Sentía que una presencia llena de misericordia caminaba conmigo, como si alguien estuviera guiando mis pasos con ternura y firmeza. Mientras más oraba, más comprendía que no estaba enfrentando este proceso solo. Había un acompañamiento constante, una voz suave que me invitaba a confiar. Entonces decidí leer nuevamente Isaías 53. Esta vez lo hice lentamente, palabra por palabra, permitiendo que cada línea atravesara mis defensas. Y mientras lo leía, algo profundo se quebró dentro de mí. Comprendí que aquel siervo sufriente había cargado el dolor que yo había intentado ocultar durante años. Comprendí que el Mesías había tomado sobre sí mis temores, mis culpas y aquellas sombras espirituales que me habían atormentado. Fue en ese momento cuando entendí que Jesús no era una figura ajena a mi identidad, sino el cumplimiento perfecto de lo que Dios siempre había prometido. Ese descubrimiento me impulsó a buscar respuestas con más pasión. Empecé a asistir a estudios bíblicos en la congregación mesiánica, y cada enseñanza iluminaba partes de mi corazón que antes estaban ensombrecidas. Me sorprendía descubrir que las profecías que había escuchado desde niño tomaban un nuevo sentido a la luz del Mesías. Cada sesión era como abrir una ventana hacia un mundo lleno de esperanza. Pero también surgieron nuevos temores. Sabía que aceptar a Jesús como el Mesías implicaría enfrentar posibles rechazos, críticas e incluso rupturas dolorosas con personas que amaba. Sin embargo, la paz que comenzaba a florecer en mi interior era más fuerte que cualquier miedo. Supe que debía seguir avanzando, aunque me costara todo. Una noche, después de un tiempo de oración, sentí claramente que debía tomar una decisión. Ya no podía vivir dividido entre la tradición y la revelación. Sentí que Dios me pedía dar un paso de fe hacia una nueva vida, una vida donde su presencia fuera el centro de todo. Mi corazón latía con fuerza, pero también con una profunda certeza de que el Mesías me estaba llamando por mi nombre, invitándome a rendirme por completo a su verdad. Esa noche entendí que no podía seguir ocultándome detrás de mis dudas ni de mi pasado. Cerré los ojos y respiré profundamente mientras reconocía que había llegado el momento de entregar mi vida al Mesías que había estado buscándome, incluso cuando yo no lo sabía. Sentí un temblor recorrer mis manos, una mezcla de vulnerabilidad y esperanza que me hizo comprender que un nuevo comienzo estaba frente a mí. No sabía cómo reaccionaría mi entorno ni cómo cambiaría mi realidad, pero dentro de mí se encendió una certeza firme. Sabía que Jesús tenía el poder de restaurar aquello que yo creía irrecuperable. Sabía que solo Él podía traer luz donde por tantos años solo hubo oscuridad. Sentí que algo en mi espíritu se alineaba por primera vez con el propósito divino. Era como si una puerta se abriera finalmente después de haber tocado durante años sin respuesta. Y allí, en ese silencio sagrado, comprendí que mi vida nunca volvería a ser la misma. Sentí paz como nunca antes. Sentí que algo definitivo estaba a punto de ocurrir en mi vida cuando regresé a la congregación aquella noche que marcaría mi destino
para siempre. Caminé hacia el lugar con un peso extraño en el pecho, no un peso de opresión, sino una mezcla profunda de reverencia, temor santo y expectativa. Sabía que estaba acercándome a un punto donde mis dudas ya no podrían sostenerse, un punto donde el corazón tendría que hablar por encima de la tradición y del miedo. Cuando entré, el ambiente estaba tan cargado de presencia que mis pasos se hicieron lentos, como si no quisiera interrumpir algo sagrado que ya estaba sucediendo. Cerré los ojos durante la adoración y sentí un calor suave que comenzó a rodear mi cuerpo. Esa sensación no provenía de ningún impulso emocional. Era como si una realidad espiritual estuviera envolviéndome por completo. Escuché dentro de mí una certeza que no había sentido nunca antes. Es el momento. Me quedé quieto, respirando profundamente mientras mi espíritu reconocía que ese llamado no venía de mí, sino del Mesías, que había estado siguiéndome con paciencia durante toda mi vida. Mientras la enseñanza avanzaba, cada palabra parecía aclarar mis temores y sanar mis heridas más antiguas. Era sorprendente sentir cómo mi ansiedad, aquella sombra que me había perseguido desde la sesión con la psíquica, comenzaba a perder fuerza. Era como si Jesús estuviera desarmando una a una las cadenas invisibles que habían controlado mi mente. Sentí un temblor en mis manos y un nudo en la garganta. Mi corazón sabía lo que tenía que hacer, pero mi mente luchaba con los recuerdos de mi familia, de las voces que decían que creer en Jesús era traicionar mis raíces. Sin embargo, en medio de esa batalla interna, entendí algo que cambió mi perspectiva para siempre. Creer en el Mesías no era traicionar mi identidad, era llevarla a su verdadero cumplimiento. Era abrazar lo que los profetas habían anunciado han. Y entonces ocurrió cuando hicieron un llamado para quienes querían entregar su vida al Mesías. Mi cuerpo se movió antes que mi mente. Di un paso al frente, luego otro. Era como caminar hacia la luz después de vivir años en un cuarto oscuro. No escuchaba a nadie más, solo el latido acelerado de mi corazón, que parecía gritar que finalmente había llegado al destino que siempre había estado preparado para mí. Cuando oraron por mí, sentí una liberación tan profunda que mis piernas casi cedieron. Era como si una tormenta interna se apagara de golpe y un río de paz comenzara a fluir dentro de mí. Mi mente se aclaró, mi respiración se estabilizó y un peso que había cargado por años se desvaneció por completo. Supe con absoluta certeza que Jesús era real, que me había buscado, que me había sanado y que me estaba entregando una vida nueva. Esa noche regresé a casa con lágrimas que no podía contener. No eran lágrimas de dolor, sino de una gratitud tan profunda que no encontraba palabras para describirla. Sabía que un nuevo camino comenzaba, un camino lleno de propósito, identidad y misión. Supe también que mi historia no terminaría ahí. De alguna manera entendía que ahora debía compartir con otros lo que yo había encontrado, porque millones vivían como yo viví, tanto tiempo atrapados entre la tradición, el miedo, la oscuridad espiritual y la necesidad desesperada de una verdad que restaure. Y en mi corazón por primera vez sentí que no estaba caminando solo, sino que el Mesías caminaba conmigo. Sentí que la vida comenzaba a tomar un rumbo completamente distinto después de aquella noche en la que reconocí al Mesías como mi Señor anhela. Cómo despertar en un mundo que siempre estuvo ahí, pero que yo nunca había podido ver con claridad. Los días siguientes estuvieron llenos de una paz tan real que incluso mis viejos temores parecían perder fuerza cada vez que mencionaba su nombre. La ansiedad que me había paralizado durante años comenzó a desvanecerse como humo empujado por un viento firme. Por primera vez podía dormir sin la sensación de que algo oscuro me observaba. Podía cerrar los ojos sin luchar contra pensamientos que antes me ahogaban. Era como si luces encendieran rincones de mi alma que habían permanecido en sombra desde mi juventud. Mientras más buscaba a Jesús, más entendía que Él había estado buscándome a mí incluso
antes de que yo tocara la puerta de aquella congregación. Había protegido mi vida en mis momentos de confusión, me había sostenido cuando visité la psíquica y entré en territorios peligrosos, y había esperado pacientemente mientras yo trataba de llenar mi vacío con respuestas humanas. Una tarde, mientras leía las escrituras, sentí con claridad que mi historia no debía guardarla solo para mí. Comprendí que lo que había vivido no era una experiencia aislada, sino una invitación a llevar esperanza a otros que se encontraban atrapados en la misma oscuridad que yo conocí. Fue entonces cuando comencé a involucrarme en trabajos de evangelismo con una organización dedicada a compartir el mensaje del Mesías. Descubrí que muchos judíos, al igual que yo, habían crecido con una visión incompleta de las profecías. Vi cómo otros experimentaban la misma revelación que transformó mi vida y entendí que Dios me había levantado para servir como un testigo vivo de su poder restaurador. En cada conversación, en cada oración por alguien que buscaba respuestas, revivía el momento en que el siervo sufriente de Isaías 53 cobró vida ante mis ojos. Comprendí que no solo me había salvado, sino que me había enviado con un propósito claro, hablar de él sin temor. También enfrenté momentos difíciles. Algunas relaciones se enfriaron, otras desaparecieron, y hubo quienes me miraron como si hubiera traicionado la historia de mis antepasados. Pero incluso en esas pérdidas encontré una fortaleza que no era mía. Sentía que Jesús caminaba a mi lado en cada paso, sosteniendo mi corazón y recordándome que seguirlo siempre implica valentía, pero jamás soledad. Hoy puedo decir con certeza que el Mesías no solo cambió mi destino, sino que me rescató de la oscuridad espiritual que me había envuelto durante años. Me dio una identidad nueva, una vida renovada y una misión que arde en mi interior cada día. Y mientras comparto ese testimonio contigo, siento el mismo fuego que me impulsó a dar aquel paso decisivo hacia la verdad. Si estás escuchando esto, no es casualidad. En Jesús es real. Él ve tus heridas, tus temores, esas batallas internas que quizás has escondido por años. Él conoce tu dolor y quiere liberarte como lo hizo conmigo. No importa tu pasado, no importa cuán lejos creas estar. Él está llamando a tu corazón ahora mismo. Hoy te invito a entregar tu vida al Mesías, a dejar que su luz entre en esos lugares donde ya no tienes fuerzas para seguir luchando. Haz una pausa y escucha ese susurro suave que tal vez has ignorado mucho tiempo. Es Jesús invitándote a una vida nueva. Él quiere restaurar lo que creías perdido, sanar lo que todavía duele y darte una paz que ninguna otra cosa puede ofrecer. Si sientes ese llamado, no lo ignores. Hoy es tu momento. Entrégate a Él y permite que su amor transforme tu historia para siempre, así como transformó la mía.